En gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga a todas mis hermanas. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar reunidos para meditar en lo que quedó escrito para nuestra enseñanza, para nuestra preparación. Bien, Dios bendiga a todos los que hoy hicieron el esfuerzo por estar con nosotros para meditar en la palabra. Y Dios bendiga a los que más adelante van a hacer el esfuerzo para poder ver este en vivo de la meditación de la palabra de el Señor. Decía, desde los tiempos antiguos decían que ya veían al Señor como que si fuera a venir mañana. Y ya pasaron más de 2000 años. Entonces quiere decir que cada día se acerca más el día en que regrese el Señor. Hoy vamos a hablar, vamos a empezar nuestra meditación en el libro de los Efesios, en su capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 20. Y quiero hacer otra vez la observación de que este en vivo no es para señalar, no es para contender, no es para decir tú estás bien, yo estoy mal, o yo estoy bien, tú estás mal. No es para eso. El motivo de este en vivo es meditar en la palabra del Señor y que Dios sea el que nos dé que podamos entender lo que aquí está escrito. Porque este libro no es cualquier libro, este es un libro de revelación. Podemos leer, pero si Dios no nos concede el que entiendamos la esencia de lo que aquí está escrito, pues solamente nos vamos a quedar solamente con lo que leemos. Es muy diferente cuando Dios nos muestra el porqué de las cosas, entonces vamos a tener un conocimiento más acertado en cuanto a la voluntad del Señor. Voy a leer a partir del verso 20. Dice así la palabra del Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que estar creciendo fundamentados en la palabra de los apóstoles y los profetas, pero no los profetas que ahorita se autodenominan profetas. Hay quien en ese tiempo dice que es profeta, hay quien en ese tiempo dice muchas cosas. No, se refiere a los que profetizaron antes. A esos profetas se refiere. Voy a leer otro texto para fundamentar esto de los profetas aquí en el
libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43, hablando del Señor, dice: de ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, está hablando de los profetas antiguos, como lo fue Oseas, Abdías, Ezequiel, Daniel, todos ellos hablaron de Jesús. Y ellos son los que dan testimonio de los tiempos de Dios, de que iba a llegar este tiempo, de la oportunidad que Dios nos iba a dar a nosotros como pueblo gentil. Entonces nosotros tenemos que fundamentarnos o edificarnos en la palabra de los apóstoles, porque ellos fueron testigos presenciales del Señor. Y los profetas que profetizaron la llegada de Cristo, ellos hablaron del Señor. No estamos hablando de los que ahorita se llaman, o se autollaman profetas. O de los que ahorita en ese tiempo también se autollaman apóstoles. Hoy vamos a hablar acerca de ese tema que es muy importante. Como todos los temas son importantes. Pero vamos a hablar acerca de cómo Dios puso el fundamento para nuestra edificación, porque la Escritura dice que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, todos nosotros, todos los que componemos el pueblo cristiano, tenemos el mismo patrón, o debemos tener el mismo patrón para seguir, para crecer, para formarnos. No hay dos evangelios, solamente hay uno. No hay dos señores, solamente hay uno. No hay dos dioses, solamente hay uno, como dice acá en el capítulo 4 de Efesios, donde estamos leyendo. Dice: un cuerpo y un espíritu. Solamente hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solamente hay una esperanza. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En todos, entonces, vemos que solamente hay una sola forma establecida para que nosotros nos vayamos edificando. Ya está el fundamento, ya lo puso Jesús, porque Él fue el que llamó a los hermanos apóstoles. Vamos a hacer un poquito de historia. Busque en el Evangelio según San Marcos. Vamos a ir entendiendo un poquito acerca de cómo inició todo esto, cómo el Señor puso el fundamento. San Marcos capítulo 3. Voy a leer a partir del verso 13. Dice: después subió al monte y llamó
así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Estos 12 apóstoles, bien, primeramente vamos a ver que dice que no solamente subieron los 12 con él al monte, sino dice que llamó a más personas, a los que él quiso llamó, y de todos los que llamó, escogió a 12. A estos 12 los escogió y dice el verso 15, les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, primeramente, los iba a enviar a predicar. Esa fue la razón de estas 12 personas que escogió el Señor. 12 apóstoles. Ahora vamos a entender una cosa. El Evangelio se le predicó primero al pueblo de Israel. Y posteriormente, como no lo recibieron, pasó el Evangelio a nosotros, los gentiles. Ese era el programa del Señor. Entonces, un apóstol es aquel a quien el Señor iba a enviar a predicar. Esa era una de las tareas de estos 12 apóstoles. Y una de las cosas que iba a distinguir a estos apóstoles es que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces escoge a 12 y les da autoridad para hacer este trabajo. Vamos a leer más adelante, mire. Capítulo 6, vamos a seguir leyendo acerca de el ministerio apostólico. Voy a leer en el capítulo 6, voy a leer verso 7. En adelante dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí
y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí comenzó el trabajo apostólico. ¿Qué iban a predicar? Pues las palabras del Señor, lo que Él había enseñado. Entonces, ¿qué es lo que predicamos ahorita nosotros? Pues lo que les enseñaron a los hermanos apóstoles, que quedó escrito en este libro. Tenemos 4 evangelios y las demás cartas de nuestro hermano Pablo. Ahorita vamos a ver también el otro apóstol de el Señor. Entonces, la palabra del Señor habla de señales. O sea, ¿qué iba a distinguir a un apóstol? Vamos a seguir leyendo aquí en el libro de los Hechos. Capítulo 22. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer a partir del verso 6. Pablo, el perseguidor de la iglesia. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora fíjense, en la conversión de nuestro hermano Pablo, que también va a ser testigo y también va a tener que divulgar todo lo que le digan, y también así como fueron escogidos los 12 apóstoles, él también fue escogido.
¿Quién lo escogió? Dios. Ya tenía un propósito. Dice que le dijo a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea, lo que le predicaron a los hermanos apóstoles en el tiempo del ministerio del Señor. Todo lo que el Señor les enseñó a los apóstoles, también a nuestro hermano Saulo se le iba a dar a conocer. Iba a conocer la voluntad de Dios. Dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo. O sea, y vea a Jesús, porque tenía que ser testigo de la resurrección del Señor. Lo tenía que ver vivo. Y él fue escogido para que lo viera. Y oigas la voz de su boca. O sea, iba a tener a Jesús enfrente e iba a oír al Señor. Así como fueron enseñados los 12 apóstoles primero, también a él fue escogido y tenía que ver a Jesús y tenía que ser enseñado por Jesús, porque no lo enseñaron los otros apóstoles. Eso es lo que dice en una de las cartas que después manda a la iglesia en Corinto. Le dice, no, yo a ningún apóstol vi. Solamente visité a Pedro, dice, pero de ahí yo me fui, viajé. Porque la gente, como él había sido perseguidor, pues no lo veía con buenos ojos al hermano Pablo. Aunque él se esforzaba por ser un buen ministro, mucha gente todavía le tenía cierto temor. Sin en cambio, él ya había sido escogido por Dios. Iba a ver a Jesús resucitado. Iba a escuchar su voz. O sea, iba a recibir todo ese conocimiento que les había dado a los hermanos apóstoles. Pero Pablo tuvo la bendición de recibir más conocimiento que ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo reunido con Cristo? Pues no nos dice la escritura exactamente. Pero ya no estaban tanta gente reunida, tanta gente que se amontonaba cuando el Señor predicaba. No, solamente estaba Jesús y Pablo. Entonces, pues solamente ellos dos platicaban. Por eso es que Pablo trabajó más que los otros 12 apóstoles. Entonces, aquí tenemos el testimonio de otro escogido de Dios. Ya Judas ya había traicionado al Señor, ya había sido reemplazado, y siempre había 12 apóstoles. Cuando Saulo es llamado, muy aparte de los apóstoles. Y la diferencia que hay es que a los apóstoles los mandaron a predicarles al pueblo de Israel. Y a Pablo lo mandaron a predicarle al pueblo gentil, o sea, a nosotros. Esa es la diferencia. Para nosotros, nuestro apóstol
pues es Pablo. Para el pueblo de Israel, pues son los otros 12 apóstoles. Ahora para toda la iglesia, pues somos todos solamente un solo cuerpo. Ya no hay diferencia. Nos predica Pedro, nos predica Juan, nos predica Jacob, todos nos predican. Porque todo lo que quedó aquí escrito es para la iglesia de Jesús. Acuérdense que estamos fundamentados en los apóstolos, no dice solamente en Pablo, no, en todos los apóstoles y los profetas. Ahí nos vamos a edificar. Vamos a seguir leyendo aquí en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 12. Voy a leer a partir del verso 11. Dice, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 11. En adelante voy a leer. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Entonces, los tiempos siempre han sido difíciles para los que se predican el Evangelio, para los que oyen el Evangelio. Siempre ha sido un poco difícil porque el Evangelio se recibe por fe. Y a veces pues los que predicamos, pues a veces también estamos en descrédito. El único que puede testificar de nosotros, pues es Dios. Pablo decía, yo no debí de alabarme a mí mismo, porque él, si leemos todo el capítulo 12, vamos a leer de que él habla de cuántas cosas no pasó, de todo lo que había hecho. Pero él no tenía que decirlo, sino dice, ustedes debían de haberme alabado. O sea, la gente que lo conocía, la gente que lo oía, pues es la que tenía que hablar de él. Porque escrito está que otros te alaben y no tu boca. Pero Pablo, en su defensa, porque como no lo veían o no lo querían, él defendía su ministerio. Por eso les dice, en nada han sido menos que las otras iglesias. O sea, entendemos que había varias a donde estaban ministrando quizás los otros apóstoles, otros siervos del Señor. Pero aquí está hablando de los apóstoles.
Entonces quiere decir que también los hermanos apóstoles ministraban otras congregaciones o otras iglesias. Pero dice Pablo, verso 12, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, las señales apostólicas. Él era un apóstol. Entonces, ¿qué definía a un apóstol? La autoridad que Cristo le había conferido a ellos. Los apóstoles tenían la autoridad para echar fuera demonios, no solamente para predicar, para enseñar. Porque los que pusieron el fundamento fueron los hermanos apóstoles. Aunque Jesús era el maestro, pero por la palabra de los apóstoles se puso el fundamento. Por eso dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, pero el fundamento lo pusieron los apóstoles. Entonces, el trabajo de ellos era predicar, primeramente predicar, los iba a mandar a predicar, así como dice en la vida del hermano Saulo, lo iban a mandar a hablar de lo que el Señor le iba a decir. ¿A quién? Pues a nosotros, al pueblo gentil. Iba a testificar de que él vio a Jesús, de que no solamente lo vio, sino que habló con él. O sea, él testificaba de que Jesús estaba vivo. Los hermanos apóstoles, pues todos daban testimonio de que Jesús resucitó. Después de que lo crucificaron a los 3 días, no se les apareció a los apóstoles. Entonces ellos daban testimonio de que él estaba vivo. Ese es un trabajo del apóstol. Ser testigo ocular de que Cristo está vivo. Pablo ya no lo tocó verlo juntamente con los 12 apóstoles, pero ya estaba escogido para que Dios, por Dios, para que él lo viera, para que escuchara de su boca lo que tenía que hablar. Entonces, después de su encuentro, Pablo se convierte a cristiano y después de ser perseguidor, pues se convirtió en perseguido y comenzó a predicar el evangelio. Por eso es que estaba en medio de estas gentes predicando. Pero lo curioso es de que como que no lo querían, no lo aceptaban. Porque Pablo, nuestro hermano Pablo, era un poquito más diferente que los otros apóstoles, tenía su carácter más diferente. El pueblo, fíjense, el pueblo de Israel era un pueblo religioso, tenían la ley de Moisés. Eran muy diferentes a nosotros que no teníamos nada. Por eso dice acá en en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, verso 6, dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo he demostrado. Entonces, Pablo tenía un carácter muy diferente.
quizás muy directo, era una persona que era de autoridad, no como los otros apóstoles que fueron escogidos, como dice, como unas personas del vulgo. No, nuestro hermano Pablo fue una persona que fue muy diferente a los otros apóstoles. Entonces, pues la gente lo tenía así como quien es tosco para hablar. Cuando se habla la verdad, a veces no nos gusta que nos lo digan así directamente. Y muchos, para no decirlo así directamente, le dan muchas vueltas para que no lo sientan tan duro. Lo disfrazan con sonrisas, lo disfrazan con un carácter popular, pero la verdad, pues la verdad es la verdad. Entonces hay quien a lo mejor tiene gracia para decir las cosas y habrá quienes somos un poquito más directos para decir las cosas. El caso de mi hermano Pablo, pues la gente decía que él era tosco, pero él siempre habló con la verdad. Entonces a lo mejor porque les hablaba así, pues a la gente no les gustaba que les dijera sus verdades. Y por eso tuvo muchos problemas nuestro hermano. Sin en cambio, hoy nos vamos a centrar en lo que dice la palabra del Señor. Para ser un apóstol se requieren las señales, porque nuestro hermano Pablo habla de que las señales de apóstol fueron hechas. Ahorita en nuestro tiempo escuchamos que hay o se autodenominan algunas personas que son apóstoles. Yo he escuchado de mucha gente que dice, sí, llegó el apóstol. Bueno, ¿y quién lo hizo apóstol? Porque apóstoles ya no hay. Los únicos que hay pues son los que el Señor, los que Dios escogió y son los que están aquí, los que pusieron el fundamento. ¿Qué señales hacen esas personas que se llaman apóstoles? Porque tienen que demostrar que son enviados de Dios y tienen que tener esta autoridad. Ahora hay muchos que se llaman apóstoles, pero estamos nosotros ahorita en este tiempo en donde hay muchos que se llaman profetas. Estamos en el tiempo a donde hay va a haber mucha falsedad, mucha mentira. Entonces, todas aquellas personas que se llaman apóstoles, pues no tienen que decirlo, no, tienen que tener las señales de un apóstol. Pero vuelvo a repetir, aquí en la escritura, eso habla de cómo el Señor puso el fundamento apostólico. No hay requisitos, no hay otros requisitos para el apostolado. Tienen que ser testigos oculares, o sea, que hayan visto a Jesús resucitado. No que hayan oído o que crean que está resucitado, no, que lo hayan visto.
una. La otra, tienen que tener autoridad para echar fuera demonios. Tienen que tener poder para sanar enfermos. Ese es un apóstol. Aparte de lo de la sanidad, estamos hablando de que si hubiera un apóstol ahorita, pues tendría que tener esas señales. Pero ya no hay más apóstoles que van a seguir fundamentando si ya todo está aquí. Ya lo que se tenía que hablar, ya lo habló Pablo y los otros 12 apóstoles. Ahora, de todo lo que ellos hablaron, nosotros de ahí vamos tomando para edificarnos, para ir creciendo, para llegar con la ayuda de nuestro Dios y su misericordia, para llegar a ser un templo santo. Pero tenemos que edificarnos en su palabra. Entonces, ahorita hay muchos que se autodominan apóstoles y comienzan a enseñar cosas extrañas. Comienzan a hacer cosas extrañas. Mire, vamos a leer otra parte de la escritura. Vamos a leer aquí en el capítulo En el capítulo 11 de acá de la segunda carta a los Corintios, vamos a leer. En esta misma carta que nuestro hermano Pablo les habla a la iglesia en Corinto, donde le dicen que él es tosco. Voy a leer a partir del verso 12. Dice, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el problema no es ahorita reciente, no es que apenas hayan comenzado a aparecer esos obreros fraudulentos, sino que ya desde los tiempos de los hermanos ya había gente que también se autodenominaba que era un apóstol y causaban divisiones y falsificaban o tercificaban la palabra del Señor, confundían a las almas, pero Pablo, nuestro hermano, pues trataba de que la iglesia se diera cuenta, que la iglesia madurara para que no fuera arrastrada por el engaño. Y les dice, miren,
que el enemigo disfraza también a los que son suyos y los hace ver así como si fueran ministros de Cristo, pero no. Dice que aún Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces imagínense hasta dónde está la situación difícil para nosotros. Ahorita por todo el mundo, bueno, en algunos lugares ha habido gente que se ha atrevido a llamarse que es Cristo resucitado o encarnado. Y hay gente que se lo cree. Y hay gente que se hace llamar apóstol. Y curiosamente también la gente se lo cree. Entonces a veces yo digo, me pregunto, ¿no leen las escrituras? ¿De dónde están sacando para creerse o para enseñar que ellos son apóstoles? Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Hablan otro evangelio, nos enseñan otras cosas diferentes a estas, porque pues los que se llaman apóstoles agarran este libro y de este libro hablan. Los que están fundamentando, pues, están hablando de lo que ya está escrito, del fundamento de los apóstoles. Entonces, ya no hay otro fundamento. Ya el trabajo de que se tenía que hacer ya se hizo, ya lo hicieron los 12 apóstoles y lo hizo nuestro hermano Pablo. Y habla de señales. Entonces, si hay otro apóstol por ahí, pues tendría que tener estas señales. Dice aquí en 1 Corintios 3, verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Ese es el fundamento. Ya no hay otro, ya está puesto. ¿Por quién lo creímos? Pues el Señor lo dijo, por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién se estaba refiriendo? De los hermanos apóstoles. Nosotros ya no vimos a Jesús resucitado. Creemos por la fe que Él resucitó y que Él está con nosotros, en nosotros. Pero ya no lo vimos. Lo creemos porque estos santos hombres de Dios están testificando de que Jesús está vivo y que así, en forma como lo vieron, así fue elevado al cielo y que así va a regresar un día. Y eso es nuestra fe, eso es lo que creemos. Ese es el trabajo apostólico, enseñarnos lo que tenía que enseñarnos conforme a la voluntad de nuestro Dios, no más. Ellos no iban a inventar de ellos para nosotros, no. Dice la Escritura que todos fueron inspirados por Dios para escribir y para que lo que escribieran llegara a nosotros. Sin en cambio, pues ya había problemas desde aquel tiempo, porque
pues ya había gente, que también se hacía llamar apóstol. ¿Y qué enseñaban? Bueno, pues si enseñaban cosas diferentes, porque dice que son obreros fraudulentos, pues quiere decir que no predicaban lo que era la voluntad de Dios. Un obrero fraudulento es un obrero falso, un obrero que va a hablar de cosas diferentes, distintas a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ahorita están surgiendo apóstoles. Y yo digo, bueno, pues, ¿y de dónde salió este? Porque pues ya no, ahorita ya no se están formando apóstoles. Ahorita ya hay otros ministerios. Pero el mal no es de ahorita. El mal ya es de tiempo atrás. Entonces dice el Señor, dice acá nuestro hermano Pablo, que son obreros que se asemejan a los obreros de Cristo, pero son falsos. Hay obreros falsos y apóstoles falsos. Miren, vamos a leer otra parte de la escritura aquí en el libro del Apocalipsis. Capítulo 2 del libro del Apocalipsis, verso 2. Dice la palabra del Señor. Solamente vamos a leer el verso 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces va a haber quien haga esta labor de descubrir a los a lo que es falso, a lo que es una mentira. Entonces estamos en un tiempo a donde dijo el Señor, miren que no sean engañados. Vendrán muchos en mi nombre. Y a muchos van a engañar. Dice, vamos a leerlo, miren, aquí en el Evangelio según San Mateo. Dice el verso San Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en otras partes de las Escrituras también nos siguen advirtiendo de que se van a levantar falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos.
Yo siempre he dicho, la única manera para poderse defender es la palabra del Señor. Esta es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dice la Escritura, nada se puede contra la verdad, sino por la misma verdad. Si no está escrito, entonces pues hay que tener cierto recelo para no caer en el engaño y no caer en el error. Entonces, ahorita pues hay muchas gentes que se dicen profetas y engañan a muchas gentes. Hay muchos, hay muchos que se autodenominan también apóstoles y engañan a muchas gentes. Dice la Escritura que tiene que haber testimonio para que sea tomado como una verdad. Pero yo conozco, he escuchado a muchos que se llaman apóstoles. Pero pues hasta el día de hoy yo lo he escuchado así, no he visto físicamente. Yo me estoy refiriendo a la labor de ellos. Que alguien que se llame un apóstol haga milagros como en los tiempos apostólicos. No hay esas señales. No quiero decir con esto que en estos tiempos Dios no haga milagros. No, yo soy testigo de muchas cosas que el Señor ha hecho, que Dios me ha permitido ver. No me lo han platicado, me ha tocado verlo. Y no me queda más que decir, pues esto es un milagro. Y hay otras cosas que Dios me ha permitido ver. Y lo veo en las escrituras y digo, pues esto es de parte de Dios, porque Dios es el único que puede hacer ciertas cosas que el hombre no puede hacer. Entonces digo, no, pues Dios es real. Entonces hay muchas cosas que nos hablan de la presencia de Dios, de que Dios es real. Y ahí cuando vemos cosas que no tienen explicación, pues la explicación está acá. Dios las hace. Entonces para nosotros el pueblo cristiano, para nosotros, dijo el Señor, si puedes creer, todo es posible. Eso es para nosotros. El problema es aprender a creer. Hay quien dice que cree. Entonces, yo a veces digo, somos tan abusados que pensamos que creemos. San Marcos capítulo 9, verso 23. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y quién lo dijo? Pues lo dijo el Señor.
Entonces, pues hay gente que cree y Dios bendice su fe. Dice nuestro hermano Juan, pero háganlo sin dudar, porque si dudamos, pues no vamos a recibir nada. Entonces, el creer ya es parte de nuestra labor. Yo quiero creer, bueno, primeramente todo empieza, y siempre he dicho que todo empieza por querer. Entonces, si yo quiero creer, pues tengo que hacer mi esfuerzo para poder llegar a creer. Y mi creencia, pues yo espero que algún día llegue a dar fruto, como dice el Señor, al que cree, todo le es posible. Y si todo es posible, ¿cuánto es todo? Pues es todo. El problema es de que a veces nos conformamos solamente con hablar. Cualquiera puede hablar. Pero ya vimos que dice el Señor aquí en las Escrituras, dice, con la boca confesamos, con los hechos lo negamos. Entonces, todo viene pegado, todo va a un mismo lugar. Nada choca, es todo lo contrario. Necesitamos de todo esto que está escrito acá en las Escrituras, de todo necesitamos. Todo nos va a llevar a un mismo lugar. Todo nos está ayudando, nos está llevando a crecer, a ser un edificio espiritual para que Dios esté en nosotros. Nos exhorta, nos corrige, nos enseña, porque tenemos que cambiar muchas cosas. Pero también juntamente con nosotros viene caminando el error, porque el enemigo está trabajando ahorita en este mundo. Dice nuestro hermano Juan, que el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Y él introduce a sus ministros para engañar a la humanidad. Por eso vemos que hay muchos que se autodenominan pastores y hacen todo un teatro, todo un circo, un escenario a donde, híjole, se ven cosas muy ridículas. Engañan a mucha gente. Viven como millonarios, tienen aviones privados. Ya hicieron de Cristo negocio. Y miles de gentes son arrastradas por estas corrientes o vientos de doctrina. Dios lo está permitiendo, pero para eso está esta escritura, para que no nos engañen. Entonces, de aquí tenemos que sacar la información. Si la palabra de Dios lo avala, entonces es la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios no lo avala, entonces estamos hablando de que otro es el que está hablando, pero que no es el Señor. Entonces ya el fundamento pues ya está puesto. Ya está puesto, ya los que fueron apóstoles de Cristo ya pusieron el fundamento, ya
Ya no puede haber otro apóstol. Pueden haber predicadores, evangelistas, hay pastores, hay maestros, hay varios dones, operaciones espirituales, hay ministerios, hay muchas cosas que Dios está haciendo. Pero ya, primeramente dice que hizo a los apóstoles, después a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Pero el tiempo apostólico, pues ya estuvo, ya ellos cumplieron fundamentando la fe en Cristo y hasta el día de hoy ellos siguen trabajando. Nos mandaron a un apóstol o a un enviado, a un escogido de Dios para que nos predicaran a nosotros que no somos israelitas, somos gentiles. Y tenía que tener ciertas características. Nuestro hermano Pablo era una persona muy aferrada, dice que en cuanto a la ley era irreprensible, o sea, tenía sus cualidades el hermano, por eso Dios lo escogió, aunque fue perseguidor de la iglesia, pero tenía cualidades el hermano, era un hombre de autoridad. Entonces cuando nos hablan así con autoridad, cuando nos hablan así fuerte, no nos gusta. Y nos comenzamos a sentir mal porque nos están hablando con autoridad. Queremos que nos hable alguien así, de esos que le dan muchas vueltas al asunto para que no nos sintamos tan mal. Un día dice que el Señor estaba predicando y la gente se comenzó a ir. Y le dijeron sus apóstoles, Señor, se ofendieron, se están yendo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Ustedes también se quieren ir? No les dijo, pues voy a cambiarles el modo de hablar para que no se sientan tan mal las gentes, no. Él era la verdad personificada, su palabra era santa. Nada más que pues el que anda mal, pues siempre se va a sentir mal, porque la palabra llega, que es la verdad, y le va a redarguir su conciencia. Entonces, pues, hay quien tenemos caracteres diferentes o formas de hablar diferentes, no todos hablamos igual. Pero seamos toscos o seamos carismáticos como mucha gente, con un carácter de esos populares. Siempre que hablemos la verdad, siempre que estemos hablando bien fundamentados en las escrituras, pues va a ser bendición para la iglesia. De nada sirve que seamos tan carismáticos y muy populares si falsificamos la palabra del Señor. Entonces hay mucha gente que se va a esos lugares que son muy llamativos, a donde hay brincos y hay música y hacen tantas cosas. Hay mucha gente que le gusta esos lugares, a donde ven muchos adornos y lucecitas y todo eso, y edificios bonitos y grandes y lujosos. Pero ¿de qué sirve si todo lo que se predica ya puede ser una mentira? El Señor siempre fue sencillo. Los apóstoles, en su ministerio, si usted lee todas las escrituras, se va a dar cuenta que ellos no buscaron lugares lujosos para predicar. No hacían como hoy.
una especie de teatro y lo adornan así para que todo se vea bonito y la gente ve y dice, ay, aquí está muy bonito y ya no van por buscar a Jesús, no, van porque está bonito el lugar y todo eso los atrae. No les gusta lo sencillo. Tiene en cambio el Señor dijo, yo os mando y tienen que ser, como dijo el Señor, prudentes, sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Por eso el Señor hasta nuestra forma de vestir dice que tiene que ser sencilla, sin vestidos lujosos, que llamen la atención. Pero a veces como que no entendemos la palabra. Entonces, no, la palabra está para guiarnos. Entonces, vuelvo a repetir, no es este en vivo para criticar a nadie ni para ir en contra de nadie. Todos tenemos una oportunidad. Los que predicamos tenemos una oportunidad. Todos los que de alguna manera están meditando en esta palabra o toman esta palabra, todos necesitamos de Dios. Y si hay que corregir el camino, pues hay que corregirlo. Para eso es esta palabra. Una oportunidad nada más tenemos. Decía este señor que murió, que se apellidaba Miranda, que él era Cristo resucitado. Y que cuando él muriera, pues también iba a resucitar a los 3 días. Hizo que se tatuaran, muchos que se marcaran en su piel el 666 porque decía que significaba salvo, siempre salvo. Y así engañó a muchísima gente y cuando él murió, pasó 3 días, 4 días, 5 días y ya pasó no sé cuántos años. Y simplemente no resucitó. ¿A cuántos engañó? Entonces, como ese hay muchísima gente que engaña a otra gente, pero digo, si aquí está la palabra, nada más que somos flojos para leer, pero aquí está la palabra para defendernos. Dice la Escritura, esta es la espada del Espíritu. Cuando alguien venga y nos diga algo, tenemos que ver en las Escrituras si de verdad lo dijo el Señor o no los están inventando. Entonces estamos en el tiempo a donde se están hablando muchas cosas, a donde dijo el Señor van a venir muchos en mi nombre y ahorita hay muchísimos que están viniendo en nombre de Cristo y a muchos están engañando. Bien, pues Dios los bendiga y Dios les conceda o nos conceda a todos el que podamos llegar a entender cada día mejor esta bendita palabra, que es la que nos está edificando delante del Señor, que el Señor en su misericordia y en su paciencia nos dé de su misericordia, de su gracia, para poder vencer todo lo que nosotros necesitamos o tengamos en nuestro ser de defectos. Que Dios nos ayude para mejorar nuestros caracteres, que podamos vivir su palabra tal y como está escrita. Pero todos necesitamos de Dios. Entonces, si estamos haciendo algo que el Señor no estableció,
pues nos estamos metiendo en problemas. Entonces, bueno, me gustaría que comenten si, pero primeramente, como siempre les he aconsejado, si quieren hacer sus comentarios, pero hágalo conforme a la palabra del Señor, para que no se metan en problemas con Dios. Si el Señor Jesús no dispone otra cosa, nos vemos en el próximo en vivo de el día lunes, Dios mediante. Que Dios bendiga a todos los que van a ver este en vivo. Y los sigo invitando para que busquen la página que tenemos en el YouTube. Ahí van a encontrar muchas enseñanzas. Se llama En busca de la verdad y de la tierra nueva. Búsquenlo de esa manera, hermano David Gil, y ponen ahí así, En busca de la verdad y de la tierra nueva. Ahí tenemos nuestra plataforma para que usted medite ahí en las enseñanzas y nos pueda también hacer sus comentarios. La intención no es seguir más fracturando la fe más de lo que ya está, sino que el propósito es de tratar de fundamentarnos en esta palabra. Ahorita que tenemos la oportunidad, porque va a llegar el día en que se termine nuestra vida humana y entonces pues como quedamos así nos vamos. Pero mientras estemos en este cuerpo y mientras podamos estar acá, pues tenemos la oportunidad, nada nos cuesta de meditar en esa palabra y en nuestras casas agarrar las escrituras y llenarnos de esta palabra, porque esta es la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga y derrame de sus bendiciones en sus hogares. Y nos vemos aquí el próximo lunes, Dios mediante.